Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes una vez más, el pastor Luis Aguiluz para el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 4. Para esta semana se titula El Señor oye y salva. Y quisiéramos descubrir qué es lo que los salmos nos presentan, las experiencias y vivencias del pueblo de Israel plasmadas en estos salmos nos traen una variedad de anécdotas, experiencias y cómo ellos pudieron salir adelante recurriendo a Dios a través de estas oraciones, de estos salmos. Aquí vamos a descubrir cómo es que Dios está al tanto de sus hijos, se preocupa por sus hijos. Dios es nuestro refugio. También vamos a ver en el desarrollo de la lección de esta semana que aunque tengamos temor de cualquier cosa, debemos buscar a Dios porque Él es nuestro defensor. Él también es nuestro libertador y Él nos da ayuda desde su santuario. Así que la lección de esta semana nos muestra que Dios realmente está atento a nuestras oraciones. Él está listo para ayudarnos y listo para sostenernos. Es lo que veremos en el desarrollo de la lección de esta semana. Versículo de memoria se encuentra en el Salmo 34, 17. El Señor oye y salva. Queremos también mencionar a nuestros amigos que semana a semana están acompañándonos en el desarrollo de la lección de escuela sabática. Animamos a cada uno de ustedes para que estudien la lección. Este es solamente un repaso, una ayuda, una motivación para que ustedes vayan a la palabra de Dios, estudien y profundicen en el conocimiento de las cosas espirituales. Quisiéramos también animarles para que ustedes compartan este video, para que ustedes se suscriban si no lo han hecho y puedan de esta manera también compartir el Evangelio, llevar las buenas nuevas a otros rincones donde todavía no se ha escuchado. Así que, apreciados amigos, queremos agradecerles por todo su apoyo y que el Señor bendiga su palabra a cada uno de ustedes y sus hogares. Y como cada semana, nuestro hermano Ezequiel Peña nos acompaña compartiéndonos el versículo de memoria cantado. Así que vamos a darle un tiempo a nuestro hermano Ezequiel para que él nos relate, nos cante allí el Salmo 34, 17 y volvemos. Claman los justos y el Señor los escuchará y los librará de todas sus angustias. Claman los justos y el Señor los escuchará y los librará de todas sus angustias. Claman los justos y el Señor los escuchará y los librará de todas sus angustias. 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 Muy bien, mis amigos, aquí estamos una vez más. Ahora sí, vamos a repasar el versículo de memoria que está en el Salmo 34, 17, que dice: claman los justos y Jehová les oye y los libra de todas sus angustias. Qué tremendo versículo. Aquí nos muestra que en realidad Dios escucha nuestros clamores y nuestras oraciones y Él está al tanto de todo lo que nos está pasando. Aquí nos revela que Dios es un Dios de amor, es un Dios personal, es un Dios que aunque está en el control de todas las cosas, de toda su creación, también está al tanto de cada uno de sus hijos, de cada una de las personas que invocan su nombre. Dios está cerca de su pueblo. Dios está cerca de aquellos
que pasan por dificultades y por problemas y por momentos difíciles. Los salmos nos muestran que Dios conoce nuestros corazones, nuestros motivos, nuestras intenciones y todo lo que nosotros hacemos en relación, en la búsqueda de Dios. Dios está al control, Dios está al tanto, Dios escucha pues y responde las oraciones. Claro, no como nosotros quisiéramos, sino como el Señor lo hace de acuerdo a su voluntad y sabiendo qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Recordemos que la respuesta adecuada a la cercanía del Señor consiste en una vida de fe en Él y de obediencia a sus mandamientos. El Señor quiere que nosotros estemos de acuerdo con su palabra, que si nos acercamos a Él es porque le amamos y porque reconocemos que Él es nuestro Dios, nuestro Creador, y vivimos de acuerdo con sus principios y con su palabra. O al menos queremos seguir sus caminos. Y el Señor nos va a guiar por medio de su Espíritu Santo y entonces tendremos luchas, tendremos dificultades. Y en estas luchas y dificultades de la vida es donde el Señor va a actuar. Es donde nosotros debemos de buscarlo. En oración, la Biblia nos habla también del clamor, del ayuno, ¿no? De mantener una relación cercana, estrecha con este Dios todopoderoso, que está listo para protegernos, que está listo para poner allí a sus ángeles para que ellos nos cuiden también. Hay muchos salmos hermosos que dice, ¿de dónde vendrá mi refugio? Mi socorro viene de lo alto. Y que el Señor dice, pondrá sus ángeles para que no tropecemos en piedra. Y también dice que el Señor mandará sus ángeles para que acampen alrededor de nosotros. Todas estas promesas que están en la Biblia, específicamente los salmos, son para nosotros, para que nosotros podamos tener la seguridad de que Dios es quien nos protege y nos cuida. Dice también la palabra de Dios a través de los salmos que Dios nos conoce. Él conoce a cada uno de nosotros aún antes de haber nacido. El Salmo 139 nos da esta seguridad, nos confirma de que Dios es un Dios que tiene un conocimiento tan grande, tan ilimitado, que no lo podemos entender. Pero mira lo que dice en el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no estaba la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así, aquí nos muestra que Dios conoce todas las cosas. No podemos encubrirle nada a Dios. Dios está al control de todo. Él es un Dios poderoso y Dios sabe quiénes somos. Dios sabe lo que estamos pasando. Él conoce nuestras circunstancias. Él conoce qué es lo que nosotros sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. Y Él tiene todos los medios para ayudarnos. Él tiene todos los recursos para sacarnos adelante frente a las dificultades. En el versículo 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Una vez más nos muestra que nosotros no podemos escondernos de la presencia de Dios. No podemos huir para ningún lado sin ser vistos por Dios. Él está en el control de toda su creación. No hay nada que se escape de la mirada del Señor, de su cuidado y protección. Y en el versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí ahora el salmista dice, tú conoces todas las cosas, tú conoces lo más profundo de mi ser, no tengo dónde esconderme de ti, pero Señor, al final de todas las cosas necesito que tú guíes mi vida. Este es el sentir del corazón de un hijo de Dios. Buscar reconocer a Dios,
saber que Dios está al control de todas las cosas, pero pedirle su dirección, pedir la guía del Espíritu Santo para que podamos nosotros andar por el camino correcto, para que podamos estar acorde con la palabra de Dios y andando en el camino que nos lleve a la salvación. Primera de Pedro 1, 2. Vamos a ver que el Señor también tiene un maravilloso conocimiento, un preconocimiento. Él las cosas las conoce desde antes que sucedan. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, justamente el apóstol Pedro dice esto, ¿no? Primera de Pedro 1, 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Así que el conocimiento de Dios es vasto, es amplio. Dice aquí, elegidos según la presciencia de Dios. El preconocimiento. Dios tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Conoce todo antes que suceda. El Señor está por encima del tiempo. Él está en el control de las cosas y nada se le puede escapar de sus manos. Ninguna cosa sucede sin que el Señor lo permita, sin que el Señor lo sepa. No hay lugar en el universo donde podamos estar fuera del alcance de Dios. No hay. Y tampoco podemos ir a Dios sin no sentir su ayuda o no recibir su ayuda, porque el Señor nos va a ayudar de todas maneras. A veces sentimos que Dios está lejos, que Dios no me escucha, que Dios no hace nada por mí, pero ese es un sentimiento de la persona, no es la realidad de lo que sucede. Y esto a veces sucede porque nuestra fe es escasa, porque dudamos del Señor y porque no tenemos esa confianza que se obtiene en el caminar diario en la relación con Dios. Hombres del Antiguo Testamento, mujeres del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento nos muestran que en su caminar con Dios aprendieron a tener esa confianza, esa dependencia. Y aunque a veces viene el temor, a veces viene el miedo, a veces uno busca que esconderse, que huir de la presencia de Dios, Dios está allí, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Así que, ¿de dónde huiré? No tengo dónde huir. Dios está al control de todas las cosas. Y esto nos lleva a tener seguridad de que Dios está al cuidado de nosotros, de sus hijos. En el Salmo 40 y versículo 1 nos muestra cómo el rey David, ¿no?, implora a Dios por su ayuda. Y ahí dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí nos muestra de una manera simbólica, ¿no?, como que Dios está inclinándose a escuchar la voz del rey David, clamando en su angustia. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Antes estaba yo cayéndome, trastabillando, no podía mantenerme en pie. La situación mía era muy desastrosa, estaba como en un fango en donde no podía mantenerme firme, y ahora dice, puso mis pies sobre una peña, sobre una roca, y luego puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos esto y temerán y confiarán en Jehová. Así que el Señor está presto para ayudarnos, para escucharnos, para atender nuestro clamor, nuestra angustia, nuestros pedidos. Y aquí también en el Salmo 50, el mismo salmista nos relata su experiencia con Dios. En el versículo 15 dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Y el salmista hace esto. Si ustedes leen en el Salmo 51, van a ver también cómo David invoca al Señor por perdón, por ayuda, y el Señor le escucha. El socorro viene de lo alto, el socorro viene de Jehová, y a Él tenemos que ponerlo delante de todo. Él debe estar en primer lugar. Siempre he puesto al Señor delante de mí, dice el salmista, y por eso confía
en Dios e invócalo, llámalo, pide su presencia. Ninguna circunstancia de la vida escapa al dominio soberano de Dios. No hay nada que pueda alejarlo de nosotros. El Salmo 121 nos muestra también cómo es este proceso a través del cual la vida del fiel es sostenida y fortalecida a través del apoyo divino, de la fortaleza que el Dios Todopoderoso nos da. Miren ustedes lo que dice el Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué tal pregunta, verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquí nos muestra que el Señor no va a permitir que nuestro pie resbale. El Señor va a sostenernos con su mano poderosa y con su mano misericordiosa. No dejará que tu pie resbale. ¿Qué más nos dice allí? Dice en el versículo 4, dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La imagen de un guardia, de un atalaya, de alguien que está vigilando y está consciente de que las cosas que pasan tienen que ser dirigidas por Dios. Porque si uno está al tanto, está vigilante, entonces Dios inmediatamente va a actuar en favor. Pero si nos dormimos, si cabeceamos, si nos descuidamos, el enemigo va a hacer de las suyas. Entonces aquí nos llama a que nosotros veamos a Dios como ese Dios poderoso, como ese Dios que cuida y que guarda a Israel. Y también dice luego: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Qué hermosa figura. El Señor es tu sombra. El que busca al Señor estará protegido. Y esto evoca al Éxodo, ¿verdad? Cuando el Señor, por medio de esa columna, estaba guiando al pueblo y le daba esa sombra durante el día caluroso, y también lo protegía con el fuego, con ese calor en las frías horas de la noche. Entonces, el Señor va a ser tu sombra, te guiará, te conducirá. También nos dice aquí que el Señor está a tu mano derecha. El Señor está a la diestra. Él nos cuida y nos protege y nos ve por nosotros en todo momento. Y por último dice que Dios nos cuidará de todo mal. Dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Si nosotros nos ponemos en la mano de Dios, Él cuidará de nosotros. Él protegerá nuestras vidas, nuestro caminar, a nuestra familia. Todo lo que nosotros hagamos con la bendición de Dios tendrá un propósito para honra y gloria del Señor. Así que es importante que nosotros nos pongamos bajo el paraguas del Señor, bajo los cuidados del Señor. Confiemos en la seguridad de que Dios nos va a proteger y nos va a cuidar. Y que lo que el Señor tiene para nosotros es mejor de lo que nosotros podamos pensar, de lo que nosotros podamos anhelar o querer. También nos dice la lección de esta semana que el Señor es nuestro refugio en los tiempos difíciles, en los momentos de adversidad. Y aquí nos presenta varios salmos en donde el Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza. El Señor es quien nos da la protección adecuada, y nos lleva al Salmo 17 y versículo 7. Vamos a leer. Aquí dice: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Entonces aquí nos muestra que el Señor es nuestro refugio. Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida, Él es el que está allí a la diestra, dice, ¿verdad? El Señor está listo para protegernos a aquellos que se refugian a su diestra, a esa mano poderosa, esa mano que está lista para librarnos del enemigo. El refugio que el Señor nos da contra la adversidad es el mejor refugio que nosotros podamos encontrar. Tú eres mi refugio y mi fortaleza, dice. Tú eres en quien confío y no temeré lo que el hombre pueda hacerme. Y aquí nosotros podemos ver algunas figuras de Dios como refugio, ¿no?
El refugio normalmente era un lugar donde uno podía estar seguro en las guerras, cuando había una tormenta o cuando había mucho calor. Entonces las personas se refugiaban contra estas inclemencias o contra estas adversidades. Así es Dios también para con nosotros. También en esta época utilizaban torres, ¿no? Dice que el Señor es mi torre. Entonces las torres eran para salvaguardia, era como un escondite y era para la protección. Y desde esas torres también podían ver si es que se acercaba el enemigo para que pudiesen estar al tanto de lo que iba a suceder. Y el Señor es nuestra torre, Él es nuestro vigía, Él es el que nos cuida. También dice el Salmo que el Señor es nuestra fuerza. El Señor es quien nos da la firmeza y el apoyo que necesitamos en los tiempos difíciles. También dice que es nuestra roca, y la roca es una piedra que protege. En muchas oportunidades, cuando los ejércitos estaban en batalla, a veces tenían que retroceder un poco y encontraban unos peñascos en donde se refugiaban del enemigo, y esto les daba la fortaleza para nuevamente tomar ánimo y entrar en batalla. Pero esto era una protección tremenda. Así también el Señor es nuestra roca, es nuestra protección y es quien nos protege del enemigo. También fortaleza. La fortaleza era un puesto militar y habían varios lugares en donde las pequeñas fortalezas servían para protegerse del enemigo y para poder atacar. Así también nosotros podemos correr, refugiarnos al Señor y allí guarecernos de todos los ataques del enemigo. También nos dice aquí que el Señor es nuestro escudo. Imagínense ustedes las figuras que pone el salmista con respecto a Dios. ¿Cómo lo compara? Como el escudo era una parte de la armadura, era la defensa del soldado. Así también el Señor es nuestro escudo. El Señor es quien nos protege. El Señor es quien nos da la seguridad de que con Él no seremos heridos por el enemigo. Y también se presenta como que el Señor es nuestro alto refugio. Es algo que da y confirma la seguridad. En las montañas, en el desierto, había un refugio alto, un refugio seguro. Y así también es Dios con nosotros. Cuando acudimos a Él, vamos a tener la seguridad de que Él está con nosotros, protegiéndonos. Bajo la sombra de tus alas hay protección segura. Y esto también es una metáfora, ¿no?, que produce consuelo y seguridad de cómo una ave madre protege y cuida a sus hijos. Aquí en el 17:8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, ¿no? Y esta metáfora también se utiliza, bueno, Jesús la utiliza allí en Mateo 23:37, cuando compara allí a la gallina. Dice: oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Esa gallina, cuando vea que hay peligro, cubre, protege a sus polluelos. Así también el Señor presenta esa metáfora, esa figura, esa ilustración de que bajo sus alas hay seguridad, bajo sus alas no hay peligro, bajo las alas del Señor, bajo la protección del Señor, estamos firmes y seguros y nada nos sucederá. Esto es lo que el Señor presenta con respecto a las situaciones adversas en las cuales vivimos cada día, pero que debemos confiar en que Él está al control. También otra de las figuras que se presentan en los salmos, tan hermosas figuras, para darnos la seguridad de que Dios siempre está al control de sus hijos, es que Él es nuestro libertador. Dios está preocupado por quitarnos las cadenas de la esclavitud. Y así como lo hizo con el pueblo de Israel, que estuvo esclavo en Egipto por 400 años, con mano poderosa, liderados por Moisés, los sacó para llevarlos a la tierra prometida. Pero también se utiliza esto como una ilustración, como una enseñanza de lo que el Señor hace espiritualmente con nosotros, sacándonos del Egipto espiritual para llevarnos a la Canaán celestial. O sea, se representa a Egipto
como la vida de pecado, en donde somos esclavos del pecado. Y ahora el Señor quiere quitarnos esas cadenas que nos atan al pecado y a este mundo, y el Señor quiere darnos la libertad para poder caminar seguros hacia la Canaán celestial. Así que a lo largo del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento se siguen utilizando este lenguaje de la liberación y cómo el Señor, a través de esta experiencia, nos quiere animar a seguir adelante. Y al considerar toda la historia real, ¿no?, también como una metáfora, es un símbolo de la salvación de Jesucristo. Porque Moisés libera al pueblo de Israel como Jesús libera al pueblo de Dios. Así que Moisés se convierte en un tipo de Cristo. Pero en realidad es una forma de mostrarnos que así como Dios se preocupó por el pueblo de Israel, también se preocupa por su pueblo hoy en día. Y así como liberó al pueblo de Israel con mano poderosa, lo hará también con el pueblo de Dios en el tiempo del fin, con la segunda venida de Cristo. Y estaremos con Él para siempre, porque el Señor así lo ha prometido. Entonces, mis amigos, mis hermanos, no debemos temer a lo que va a venir en el futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios ha guiado y dirigido a su pueblo en el pasado. No debemos tener temor a lo que pueda hacer el enemigo, porque ya sabemos lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Y cuando confiamos en el Señor, lo demás es lo de menos. Los hijos de Dios de todos los tiempos y de todos los lugares, en el camino hacia Jerusalén encontrarán peligros, pero todos estos peligros pueden ser sorteados con la ayuda de Dios. Podemos nosotros tener ese colirio espiritual que nos ayude a ver y discernir los engaños y las trampas de Satanás en el camino de la vida, en el camino y en el peregrinaje nuestro hacia la Canaán celestial. El temblor y temor debe de entenderse como que Dios es un Dios al cual se le debe reverenciar y respetar, ¿no? Y cuando nosotros decimos que tenemos que temer a Dios, no es un temor de miedo, sino más bien de respeto y de reverencia, porque Dios es un Dios todopoderoso y tenemos que tener ese respeto a Dios por lo que Él es, nuestro Dios y nuestro Creador. ¿Y a dónde podemos acudir? ¿Y a dónde tenemos que ir cuando estamos en problemas? A Dios. ¿Y dónde está Dios? En su santuario, en el santuario celestial, en el monte santo, en Sión, ¿no? Se le menciona también como en su tabernáculo, en su santa morada, o sea, en el trono de Dios. Es el lugar donde nosotros encontramos seguridad. En el Antiguo Testamento Dios estaba presente, se manifestaba en el santuario, en el lugar santísimo. Pero Jesucristo mismo le dijo a la mujer samaritana que llega el día cuando a Dios se adorará en espíritu y en verdad, y ya no será necesario ir a Jerusalén, ni adorar en el monte, ni en ningún otro lugar, sino en espíritu y en verdad. Porque Dios está en su santo templo, y allí en su trono es donde Él recibe nuestra adoración y nuestras oraciones. Así que cuando oremos, cuando clamemos a Dios, clamemos en dirección al santuario celestial. Levantemos nuestros ojos a Dios, busquémosle en adoración, con acción de gracias y con gratitud de corazón. Y pidámosle a Él que Él sea el que dirija nuestra vida, porque allí en el santuario Él está atento a todas nuestras necesidades y nuestros pedidos y nuestros clamores. Pero aunque el enemigo quiera ponernos duda y quiera poner algunas cosas que no son ciertas, ¿verdad? Como que Dios no se preocupa por nosotros, como que Dios no nos escucha, como que tú oras y no hay respuesta a tus oraciones. No le hagamos caso al enemigo. Sigamos manteniendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Ahora no vemos, pero en algún momento el Señor nos hará ver las maravillas de su gracia, las maravillas de su amor, y allí entenderemos por qué el Señor contestó muchas veces con un sí, muchas veces con un no, y muchas veces con un espera un poco. Porque Dios conoce los tiempos, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, y Dios sabe
que es lo que nosotros necesitamos, como un padre conoce las necesidades de sus hijos. El trono de Dios está a nuestra disposición. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Dios está esperándonos. Dios está listo para que nosotros acudamos a Él con toda confianza y con toda seguridad. Estos salmos están allí para aumentar y fortalecer nuestra fe en Dios. Usemos los salmos cuando vayamos a hacer nuestro culto personal o nuestra adoración a Dios. Leamos salmos, estudiemos los salmos, oremos con los salmos, leamos un salmo y meditemos en él y derramemos nuestro corazón a Dios. Y de esta manera podemos entender que el Dios Todopoderoso, así como actúa en el pueblo de Israel, actúa también hoy en día en nuestras vidas. Tenemos que aprender a confiar en la bondad de Dios. Tenemos que aprender a confiar en la protección de Dios. Y tenemos que refugiarnos en el Señor siempre. No esperar que el desánimo llegue. No esperar que la fe se devalúe. No, al contrario. Tenemos que fortalecer nuestra fe a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión. No debemos confundir a Dios, ¿no?, con los engaños del enemigo. A veces somos tentados a recurrir a otros medios fuera de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Hay personas que van a venir y nos van a decir, mira, confía en esto o haz esto otro. No vayamos fuera de los caminos del Señor. Confiemos en el Señor. El Señor es quien está listo para protegernos, ayudarnos y darnos la victoria suprema. Hay un párrafo en el libro Patriarcas y Profetas que dice: las mayores victorias de la iglesia, del cristiano o de Cristo en su iglesia, no son las que se ganan mediante el talento o la educación. Las victorias del cristiano, dice, están en Cristo. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios. O sea, las victorias, los triunfos se logran en oración primero, en la cámara de audiencia, de rodillas delante del Señor. Tenemos que buscar al Señor en oración. Allí es donde recibimos la fuerza y el poder para vencer. Dios está listo para ayudarnos con su brazo y con su poder absoluto. El Señor está presto para darnos a nosotros ese poder que necesitamos. Así que yo les animo a que busquemos a Dios, a que acudamos a Él, nos refugiemos en Él, que le pidamos su protección, que pidamos el apoyo directo de sus ángeles y que Él esté a nuestro lado siempre. Yo les invito para que ustedes acudan a Dios en todo momento. No solamente en los momentos de dificultad, de problemas y accidentes y enfermedad, no, sino siempre. Siempre estemos agradecidos a Dios por lo que Él hace, por lo que Él nos da, por lo que Él no nos da, por las cosas que nosotros deseamos, pero el Señor sabe que no es lo mejor para nosotros. Practiquemos el contentamiento, el agradecimiento y también compartamos de las bendiciones que Dios nos da con otros, porque es bueno recibir, pero es mejor compartir. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga y que mientras estudiamos los salmos podamos ayudarnos unos a otros a encontrar a ese Dios poderoso que es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima semana.